Bien, jóvenes, buen día para todos. Vamos a empezar nuestra clase número 3 y entonces vamos a dedicarnos en esta clase a calcular puntos críticos. Más que todo, primer punto crítico y segundo punto crítico. Su trabajo va a ser, de los problemas que hagamos y problemas que les voy a dar, va a ser completar el análisis. Por ejemplo, calcular el dominio, calcular asíntotas vertical, horizontal u oblicuas si hubiese, también verificar si es máximo o mínimo, verificar si es punto de inflexión y verificar la gráfica. Yo aquí lo que voy a hacer es abocarme a la derivada, ¿no? Encontrar el primer punto crítico y encontrar el segundo punto crítico. Entonces acá vamos a hacer en primer lugar el cálculo de los primeros puntos críticos. Y para calcular los primeros puntos críticos ya sabemos de que esta función hay que derivarla, ¿no? Esto hay que derivar. Entonces, y es igual a x sobre x cuadrado más 1, y entonces vamos a encontrar la derivada de esta expresión. La derivada de y va a ser igual a. Bueno, como este es un cociente, entonces ya sabemos que la derivada de un cociente es derivada del numerador, derivada de x, 1, multiplicado por el denominador, que es x al cuadrado más 1, ¿correcto? Menos, bueno, aquí vamos a aprovechar una vez de hacer una división. Ok. Entonces, menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador. Derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de 1, 0, sobre el denominador elevado al cuadrado. Sobre el denominador, que es x al cuadrado más 1, elevado al cuadrado. Perfecto. Listo. De aquí entonces vamos a calcular la primera derivada y vamos a reducir términos semejantes. De acá, x cuadrado más 1 multiplicado por 1, indudablemente es x al cuadrado más 1 menos 2x por x. Esto me va a dar 2x al cuadrado. De aquí puedo reducir términos semejantes y me va a dar que la primera derivada de esta expresión sería menos x al cuadrado más 1. ¿No? Menos x al cuadrado más 1. Entonces, para encontrar el punto crítico, esto lo igualamos a 0. E indudablemente de acá, lo que está dividiendo pasa a multiplicar y me va a quedar x cuadrado más 1 igual a 0. Y de ahí debo despejar la variable x. Pero despejando la variable x de acá, tendremos de que ese más 1 va a pasar con menos 1. Al multiplicar por menos 1, esto me va a quedar entonces x al cuadrado igual a 1. Acá, x al cuadrado igual a 1. Y entonces ese cuadrado va a pasar al otro lado como raíz. Me va a quedar acá entonces x es igual a más menos la raíz cuadrada, en este caso de 1. A la raíz cuadrada de 1. Y indudablemente tenemos aquí que x es igual a más menos 1. Entonces hemos encontrado acá dos puntos críticos, ¿no? Uno positivo y uno negativo. Entonces acá, para saber el valor de y, hacemos el cálculo del valor de la variable y, ¿no es cierto? Entonces agarramos nuestra función original, aquí está, la función original, y decimos lo siguiente. Si x es igual a 1, ¿cuánto vale y? Y entonces reemplazamos aquí el valor de x y ya obtenemos el primer punto crítico con sus coordenadas respectivamente. Entonces aquí yo coloco 1 y acá yo coloco 1. Indudablemente esto me va a dar un medio. Entonces 1 dividido entre 2. Por lo tanto, ya tengo el resultado de un punto crítico.
Aquí ya tengo un punto crítico. Un punto crítico cuyos valores en ordenadas, cuyas coordenadas son 1 para X y 1/2 para Y. Ahí está. Pero tenemos también otro valor para X, que es -1. Entonces aquí vamos a poner, ¿no es cierto?, cálculo de la variable Y para X igual a 1, ¿no? Para X igual a 1. Ahora, vamos a copiar todo esto y vamos a decir cálculo de la variable Y para X igual a -1, que es el otro valor que hemos encontrado. Entonces, si X vale -1, ¿cuánto vale Y? Entonces aquí va a ser -1, aquí va a ser -1, así que me va a dar -1/2, porque -1 al cuadrado es 1 y 1 más 1 es 2, -1/2. Entonces el otro punto crítico va a ser -1 menos 1/2. Entonces ahí hemos encontrado los puntos críticos de esta función, ¿no? Y entonces aquí ustedes, vuelvo a repetir, como trabajo 3, van a completar el análisis de todas las preguntas que yo haga, más las que les voy a pasar. Aquí yo voy a encontrar solamente los puntos críticos de funciones que voy a plantear aquí en clase. Y ustedes van a completar el análisis, es decir, van a calcular el dominio, van a calcular si es máximo, si es mínimo, van a calcular el segundo punto crítico, van a ver si es punto de inflexión, y van a hacer la gráfica, ¿sí? Por favor. Entonces aquí está, ahí están los puntos críticos. Este es un punto crítico número 1 para esta función, y este es un punto crítico número 2 para esta función. Aquí la idea es, más que todo, reforzar el conocimiento de derivadas. Listo. Ahí encontré los puntos críticos de esa función. Voy a plantear un segundo ejercicio, que voy a preguntar lo mismo de acá del primero, ¿sí? Pero vamos a cambiar los datos, ¿no? Vamos a cambiar los datos. Entonces acá vamos a colocar lo siguiente. Pregunta número 2. La función va a ser x sobre x al cuadrado menos 4. Voy a encontrar los puntos críticos de esa función. Entonces, lo que quiero en esta clase es reforzar cómo se calculan los puntos críticos, o sea, reforzar el concepto de derivada, porque si no sabemos derivar, muy difícilmente vamos a encontrar los puntos críticos, ¿no? Entonces aquí voy a tomar el mismo procedimiento de acá, ¿sí? Vamos a encontrar la derivada de esta función, y vamos a encontrar los primeros puntos críticos. Ahí está. Listo. Entonces, para eso tengo que derivar esta función. Y para derivar esta función, generalmente vamos a aplicar la misma fórmula. La derivada de un cociente. Y para encontrar la derivada de un cociente, entonces vamos a decir que la derivada de y va a ser igual también a un cociente, en donde los resultados se van a obtener de la siguiente manera. Arriba, derivada de x, 1 multiplicado por el denominador, menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, derivada de x al cuadrado 2x, derivada de 4, 0, sobre el denominador elevado al cuadrado. Entonces no es complicado encontrar la derivada de una expresión racional. Obviamente de que de ahí tengo que hacer cálculos ya de colegio para reducir la expresión a lo más que se pueda. Ahí está la derivada. Entonces ahora lo que vamos a hacer simplemente es reducir términos semejantes y encontrar una derivada mucho más simplificada. Entonces acá vamos a obtener lo siguiente. X al cuadrado menos 4 por 1 es x al cuadrado menos 4, menos 2x por x, eso es menos 2x al cuadrado. Reduciendo términos semejantes, esto me va a dar, en resumidas cuentas, menos 2x cuadrado más x cuadrado me va a quedar menos x cuadrado
menos 4 sobre x al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. Entonces de acá, esta derivada de acá, la igualamos a 0, ¿no es cierto? Y todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Me va a quedar simplemente menos x al cuadrado menos 4 igual a 0. De acá me va a quedar menos x al cuadrado igual este que está con menos, pasa con más. Vamos a multiplicar por menos 1, ¿no es cierto? Y entonces aquí vamos a tener el siguiente resultado. X al cuadrado igual a menos 4. Y de aquí, despejando la variable x, ese cuadrado va a pasar al otro lado como raíz. Y aquí va a quedar más o menos la raíz cuadrada de menos 4. Pero la raíz cuadrada de menos 4 no existe. Es imaginario, ¿no es cierto? La raíz cuadrada de menos 4 no existe, es imaginario. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en ese caso? Cuando nos topamos con un valor imaginario. Bueno, cuando nos encontramos con un valor imaginario, ¿no es cierto? Eso significa de que la función no tiene punto crítico. No hay un punto crítico que rija a esta función. ¿Por qué? Porque nos hemos topado con un valor imaginario. O sea que no hemos podido encontrar un valor de x, ¿no es cierto?, que haga de que la primer derivada se haga 0. Por lo tanto, podemos decir de esta función que puntos críticos no existen. Como les había dicho, no está obligada la función a tener puntos críticos. Si no hay, no hay. Y si no hay puntos críticos, eso no significa que no vamos a hacer el análisis. Porque igual se puede calcular el dominio, igual se pueden calcular las asíntotas, máximo y mínimo no habría porque no hay primer punto crítico, pero puedo calcular el segundo punto crítico y con el segundo punto crítico puede haber punto de inflexión. O sea, ¿qué significa que no tengamos primer punto crítico? Simplemente de que no hay máximo y no hay mínimo, nada más. Después lo demás del análisis se puede realizar tranquilamente. Entonces lo importante es aclarar ese tipo de cosas. Si no encuentro un punto crítico, un primer punto crítico, eso me afecta en el máximo y en el mínimo. Después puedo calcular dominio, puedo calcular las asíntotas, puedo calcular el segundo punto crítico, puedo calcular el punto de inflexión si hubiese, puedo calcular la gráfica. Entonces el hecho de que yo no tenga una cosita no implica a que no tenga que hacer el análisis. Igual puedo hacer los otros pasos que faltan. El no haber punto crítico implica no tener máximo ni mínimo. Pero eso no significa que no haya un punto de inflexión, que tengo que ver si hay un punto de inflexión con la segunda derivada y ver si hay un valor que haga que la segunda derivada me lo convierta en 0. Entonces, como pueden ver aquí, encontré la primera derivada. Repito, para encontrar la primera derivada, aplico la fórmula del cociente. Derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador elevado al cuadrado. De ahí hago cálculos sencillos. X al cuadrado menos 4 por 1, x al cuadrado menos 4, menos x por 2x, menos 2x al cuadrado, reduzco términos semejantes, menos 2x al cuadrado más x al cuadrado, eso me da menos x al cuadrado menos 4, y cuando voy a igualar mi derivada a 0, me topo con algo imaginario. Vamos a colocarlo acá. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No porque te dan una función, vas a encontrar punto crítico. O sea, no hay que pensar, voy a esto, por favor. Ah, me hizo una pregunta. Entonces, ¿va a haber punto crítico? No siempre. No siempre va a haber punto crítico. O sea, no hay que encerrarnos de que nos dio una función, va a haber punto crítico. No. Puede ser que sí, como también puede ser que no. En este caso, no tenemos primeros puntos críticos, pero vuelvo a recalcar, eso no significa
que no hagamos el análisis de la función. Veamos, por ejemplo, entonces, otro tipo de ejercicio. Veamos otro problema. Por ejemplo, vamos a ver este ejercicio. Voy a copiar por acá. Pregunta número 3. Hasta aquí. Bien. Pregunta número 3. Aquí en verdad estoy haciendo los ejercicios que les voy a plantear en su práctico final para el tema 1. Digamos de que con ustedes estoy haciendo un adelanto de los ejercicios que ustedes van a realizar. Pero obviamente ustedes van a completar el análisis. Ya saben cuántos pasos tiene el análisis. Calcular el dominio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo aquí simplemente quiero reforzar la parte de la derivada, que me parece de que hay un pequeño problemita en las derivadas, entonces quiero reforzar la parte de las derivadas. Vamos a ver si esta función x a la cuarta más 1 sobre x al cuadrado tiene primeros puntos críticos. Entonces vamos a encontrar la derivada de la función. A ver, encontremos la derivada de esta función. Ok, entonces, como siempre, para encontrar la derivada de una función racional, tenemos que aplicar la fórmula u sobre b. ¿Y qué dice la fórmula u sobre b? Bueno, la fórmula u sobre b dice lo siguiente. La derivada de esta expresión va a ser igual también a un cociente, donde en ese cociente vamos a derivar el numerador, derivada de x a la cuarta más 1. La derivada de x a la cuarta más 1 va a ser, la derivada de x a la cuarta más 1 va a ser 4x al cubo multiplicado por el denominador, sin derivar. Se lo multiplico por el denominador. Todo esto, menos el numerador, sin hacerle nada, sin derivarlo, multiplicado por la derivada del denominador, que sería 2x, sobre el denominador, que es x al cuadrado, elevado al cuadrado. Bueno, x al cuadrado elevado al cuadrado es x a la cuarta. Ahí está. X a la cuarta. Listo. Ahora solamente tengo que reducir mi derivada a la mínima expresión para poder determinar si hay o no hay puntos críticos. Al multiplicar 4x al cubo por x al cuadrado, eso me va a dar 4x a la quinta. ¿Correcto? Esto sale y esto vamos a mantener. Ok. Listo. Aquí, x a la cuarta por 2x es 2x a la quinta menos 2x a la quinta. Perfecto. Y entonces vamos a borrarlo para que no nos confundamos. Ok. X a la cuarta por 2x, 2x a la quinta. Menos 2x por 1, 2x. Reducimos, ¿no es cierto? Reducimos la expresión, aquí es a la quinta, porque repito, x a la cuarta por 2x, 2x a la quinta. 1 por 2x, 2x. Menos porque el signo menos está afectando a la función, a esta parte de la función. Entonces aquí puedo reducir términos semejantes y puedo llegar a la conclusión de que mi derivada reducida sería 4x a la quinta menos 2x a la quinta, 2x a la quinta. 2x a la quinta menos 2x. 2x a la quinta menos 2x. Dividido entre x a la cuarta. De acá puedo yo, por ejemplo, continuar haciendo operaciones. Como por ejemplo, aquí puedo factorizar el 2 y la x. Y aquí me va a quedar x a la cuarta. Y aquí me va a quedar 1. Claro, porque 2x por x a la cuarta es 2x a la quinta. Y 2x por 1 es 2x.
Y puedo tachar esta x con una x de acá, y me va a quedar entonces, en resumidas cuentas, 2 por x a la cuarta menos 1 sobre x al cubo. Ahí está la derivada, por ejemplo, a su mínima expresión. Pero si ustedes no quieren hacer eso y quieren dejarlo aquí, desde aquí también pueden trabajar y la respuesta es la misma. No hay ningún problema con eso. Entonces, esta derivada la aparto y la igualo a 0. Y entonces todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar y cualquier cosa multiplicado por 0 es 0. Entonces, ese x cubo, al pasar allá a multiplicar al 0, se hace 0. Y de aquí despejamos x. Entonces aquí ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me va a quedar sin este 2. 0 dividido entre 2 es 0. Ese menos 1 que está restando pasa a sumar. Este pasa a sumar y me va a quedar 1. Y ese exponente 4 va a pasar al otro lado como raíz cuarta. Entonces x va a ser igual a la raíz cuarta de 1. Bueno, la raíz cuarta de 1 es 1. Ahí está. La raíz cuarta de 1. A ver, ¿qué pasó con este 2? Estaba multiplicando, pasó a dividir. 0 dividido entre 2 es 0. Está con menos, pasó con más. Este 4 pasó como raíz cuarta. Y la raíz cuarta de 1 es 1, ¿no? La raíz quinta de 1 es 1, la raíz sexta de 1 es 1, etc. Entonces encontramos un punto crítico. Encontramos un valor. X igual a 1. Entonces decimos ahora, con X1, ¿cuánto vale el valor de Y? Entonces, para mantener el orden que estamos haciendo, vamos a hacer acá lo mismo. Vamos a poner cálculo del valor de la variable Y. Ok, cálculo del valor de la variable Y. Entonces acá vamos a tomar el 1, obviamente, y la función original. Entonces, la función original que estoy analizando es esta. Y ahí debo preguntarme, ¿cuánto sería el valor de esta función si al valor de x o a la x la reemplazo por 1? Pues la pregunta es aquí, voy a anotarlo. Si x es igual a 1, ¿cuánto vale y? ¿Sí? ¿Cuánto vale y? Con eso encontramos las coordenadas del punto crítico. Entonces reemplacemos el valor de 1 en la función. De aquí me va a quedar reemplazando aquí el 1. Y aquí reemplazando el 1, ya tengo el resultado del valor de y. Y por ende el primer punto crítico. 1 a la cuarta es 1 y 1 más 1 es 2. Arriba me va a quedar 2. Abajo me va a quedar 1. Y claro, 2 entre 1 es 2. Entonces puedo decir que esta función tiene un punto crítico. Y ese punto crítico se encuentra en la coordenada 1 para x, 2 para y. Listo, ahí encontré el punto crítico. Vuelvo a recalcar, estoy haciendo acá un adelanto de los problemas que les voy a dar en su práctico final del capítulo 1, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo? Le estoy ayudando a calcular el punto crítico, porque he notado de que hay un cierto problema en los puntos críticos. Hay un problemita en las derivadas. Entonces estoy reforzando la parte de derivada para que puedan entender cómo calculamos el punto crítico. Recalco una vez más, por favor, para no repetir muchas veces en la clase. De estos problemas, ustedes van a completar el análisis. Repito, calcular el dominio, las asíntotas, si hubiesen. El primer punto crítico ya está calculado, ya se lo tienen calculado en esta clase. Es máximo, es mínimo. El punto de inflexión y la gráfica, para que practiquen para la evaluación. Listo. Aquí terminaría este ejercicio en cuanto al punto crítico, ¿no? Obviamente falta hacer los demás pasos, pero lo que me va a interesar acá es reforzar el tema de la derivada, que es donde he notado unos pequeños problemas.
Del práctico que les voy a dar, voy a tomar otro ejercicio. Un problema número 4. Y aquí dice f de x igual a x cuadrado más 1 sobre x. Sobre x. Entonces, ¿cuál sería el punto crítico de esta función? ¿No? ¿Cuál sería el punto crítico de esta función? Bueno, a ver, vamos a la derivada. Vamos a encontrar la derivada de esto de acá. No, esto de acá sería y. Entonces vamos a decir, la derivada de esta función será la siguiente. Entonces acá vamos a decir derivada de y igual. Aquí también tenemos un cociente, y de este cociente vamos a encontrar la derivada. Bueno, la derivada del numerador, derivada de x al cuadrado más 1, eso me da 2x, multiplicado por el denominador, menos el numerador, que es x cuadrado más 1, multiplicado por la derivada del denominador, que es 1, sobreentendido, y acá sobre x elevado al cuadrado. Ok, sobre x elevado al cuadrado. Listo. Ahora vamos a reducir los términos semejantes. Bien, perfecto. 2x por x, eso me da 2x al cuadrado. Aquí está, 2x al cuadrado. Y acá hacemos ley de signo. Ese menos me afecta a todo lo que está dentro. Y aquí me va a quedar menos x al cuadrado menos 1. Todo dividido entre x al cuadrado. Entonces la derivada de esta expresión pues sería 2x cuadrado menos x cuadrado, simplemente x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado. Ahí tengo la derivada de esa expresión. Bueno, esta derivada la igualo a 0. De aquí encuentro x. Ese x cuadrado que está dividiendo pasa a multiplicar, sigue siendo 0. Y de aquí factorizamos x, ¿no? O podemos despejar x, como ustedes vean conveniente. Si decido despejar, este que está con menos pasa con más, y ese cuadrado al otro lado pasa como raíz. En este caso, la raíz más menos del número 1. Entonces aquí vamos a encontrar dos puntos críticos, porque ya está claro de que la raíz de 1 es 1, y como es más menos, tendremos un valor positivo y un valor negativo. Entonces ahora vamos a hacer el cálculo de la variable y, tomando en cuenta de que en primer lugar vamos a hacerlo para el 1, y después para el menos 1. Para eso nos vamos a la pregunta original, agarramos esta pregunta original, ¿no? Y nos preguntamos. Esto es lo que quiero reforzar, ¿sí? Si x vale 1, ¿cuánto vale y? ¿Y por qué es importante esto? Porque aquí estoy calculando el punto crítico, que me va a permitir saber si hay máximo, si hay mínimo y todo lo demás. Entonces acá vamos a decir, si reemplazamos el 1 en la x, aquí por ejemplo yo reemplazo el 1, y acá yo reemplazo el 1, ya está claro de que la respuesta de y va a ser 2, porque 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 es 2, y 2 dividido entre 1 es 2. Entonces ya tengo acá un punto crítico encontrado, ya tengo un punto crítico determinado. Ya sé que un punto crítico de esta función se encuentra en las coordenadas 1 para x, 2 para y. Ahí está. Ahí he encontrado un punto crítico. Pero no es el único punto crítico, porque también hay otro, que es el menos 1. Entonces voy a tomar todo esto para ganar tiempo. Y ahora voy a hacer con el menos 1. Con menos 1, ¿cuánto vale y? ¿Y por qué con menos 1? Porque es el otro punto crítico que has encontrado.
Entonces aquí reemplazo, ¿no es cierto? Aquí reemplazo menos 1, aquí reemplazo menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, 1 más 1, 2, 2 dividido entre menos 1, menos 2. Entonces el otro punto crítico se encuentra en menos 1 para X y en menos 2 para Y. ¿Listo? Ahí hemos encontrado los puntos críticos. ¿Sí? Ahí hemos encontrado los puntos críticos. Veamos otro ejercicio. Veamos otro problema. Por ejemplo, no solamente en el práctico final les voy a preguntar con la parte de racionales, también van a haber polinomios. A ver, por ejemplo, voy a tomar este ejercicio. Voy a tratar, por favor, del práctico final de este tema, dar las preguntas con los resultados, ¿ya? Voy a tratar de dar las preguntas con los resultados. Bueno, van a disculpar, jóvenes, el día de ayer no pude colocar saliendo del tema, un tengo por favor, el día de ayer no pude colocar la ponderación en la materia porque tuve uno imprevisto en el trabajo, tuve algunas cosas que hacer y llegué muy tarde a mi casa y no me dio la verdad para conocerlo, pero hoy día, por favor, voy a colocar la ponderación y va a estar el práctico final para el capítulo 1 de la materia. Examen, evaluación que se va a dar el día sábado en horas de clase, solamente del primer capítulo, para que se vayan preparando, por favor, con tiempo. Por ejemplo, este problema de acá. X a la cuarta menos 4x al cubo. Perdón. Aquí. Menos 4x al cubo. Ok. ¿Cómo encontramos el punto crítico de esta función? Bueno, con la derivada e igualando a 0, ¿no es cierto? Con la derivada e igualando a 0. Entonces vamos a decir, quiero encontrar la derivada de esta función, un poco más fácil de derivar. La derivada de esta función va a ser igual a, bueno, como es un polinomio, aquí, por ejemplo, en el análisis completo no vamos a calcular asíntotas porque es un polinomio lineal de grado 4, entonces no tiene denominador. Por lo tanto, recuerden de que depende del ejercicio para que yo haga el análisis. Recuerden que en funciones racionales tiene más pasos que los polinomios. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Voy a agarrar y voy a decir, la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo, y la derivada de 4x al cubo es 12x al cuadrado. Listo. Ya tengo la derivada. Entonces esta derivada la voy a igualar a 0 y voy a encontrar los resultados. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Puedo factorizar el 4 y puedo factorizar el x cuadrado. ¿Por qué el 4 y el x cuadrado? Porque los números que se han presentado en este problema son múltiplos de 4, 4 y 12, múltiplos de 4, y tengo x al cubo y x cuadrado, entonces por conceptos básicos de factorización, factorizo el menor, que en este caso entre x al cubo y x cuadrado es x cuadrado. Entonces acá me va a quedar x solamente, aquí, en esta parte me va a quedar x solamente, bueno, a ver, vamos a hacerlo así, me va a quedar en la factorización, voy a sacar el 4 y también el x al cuadrado, y aquí me va a quedar entonces x menos 3. Los motivos, bueno, 4x cuadrado por x es 4x cubo. 4x cuadrado por 3 es 12x cuadrado. Entonces acá tendré una primera solución de la siguiente manera. Este 4x cuadrado lo igualo a 0 y de ahí despejo x. Entonces ese 4 que está multiplicando pasa a dividir y 0 dividido entre 4 es 0. Y ese cuadrado al otro lado pasa como la raíz. Y claro, la raíz cuadrada de 0 sigue siendo 0. Pero vamos a ponerlo, por favor, para mantener el detalle y sepan de dónde sale, ¿no? En nuestra profesión nada es obvio. Ok,
Yo sé que no es necesario poner eso, pero vamos a hacerlo porque, bueno, es mejor ponerlo a no ponerlo para que el alumno entienda en detalle qué fue lo que se hizo. Entonces yo encontré un punto crítico que es 0, pero no es el único, porque aquí tengo otro. Ese x menos 3 tengo que igualarlo a 0, y de acá x es igual a 3. Listo, ya tengo o he encontrado dos puntos críticos. Uno que es el 0 y otro que es el 3. Entonces, no, voy ahora a analizar el valor de y para cada valor que he encontrado. Entonces, cálculo de la variable y, pero en este caso, para el 0. Entonces, agarro la pregunta original, ¿no? Y me hago la clásica pregunta. Si x es igual a 0, que fue el primero que encontré, ¿cuánto vale y? Entonces, procedo a hacer eso en mi calculadora. Y obviamente aquí está claro que nos va a dar 0, ¿no? Pero hacemos el proceso. Aquí pongo 0, aquí pongo 0, y listo. Y me va a dar 0. Lo que significa entonces que ya encontré un punto crítico. Ya tengo el resultado de un punto crítico. Entonces acá me va a quedar un punto crítico de la siguiente manera. Aquí tendremos punto crítico número 1, por así llamarlo. Punto crítico número 1. 0 para x, 0 para y. Ahora ustedes tendrán que determinar si es máximo, si es mínimo, todo eso, ¿no? Yo repito, estoy reforzando la parte derivada porque en sus prácticos he visto alguna falencia. Si tenemos falencias en derivada, tendremos falencia en todo, ¿no? Entonces hay que reforzar un poquito el tema de las derivadas, el tema de las factorizaciones. También he notado que hay un cierto problema en factorizar y un cierto problema en las derivadas. Eso hay que resolverlo rápido antes del examen, porque si no sabemos factorizar o no sabemos derivar, prácticamente no podemos hacer nada en el examen, ¿no? Entonces eso es ahorita la preocupación actual. Y bueno, vamos a hacer ahora lo mismo, pero para el otro valor. Y el otro valor que encontramos, si no falla la memoria, es el 3. Ok, el 3. Entonces, ¿cuánto vale y si x vale 3? Esto lo ponemos en la calculadora. Bueno, y aquí 3 a la cuarta me da 81, menos 3 al cubo, 27. Y 27 multiplicado por 4, eso me da 108. Entonces, 81 menos 108, ¿cuánto va a dar? Vamos a hacerlo aquí. 81 menos 108. Eso me va a dar menos 27. Entonces, con un valor de 3, voy a tener menos 27. ¿Listo? Ahí he encontrado los puntos críticos. Encontrar los puntos críticos es lo más importante en el análisis. Teniendo los puntos críticos, prácticamente lo demás es lo de menos. Por eso que estoy reforzando esta parte. Y porque para encontrar los puntos críticos, repito, he notado ahí las falencias que han tenido. Para encontrar los puntos críticos hay que saber derivar. Y en la derivada hay que saber factorizar. Con los puntos críticos, los demás pasos son lo de menos, porque ya son mecánicos. Un valor antes, un valor después, me fijo el signo, si es más menos, un máximo, si es menos más, un mínimo. Derivo por segunda vez, encuentro el segundo punto crítico, igualo a 0, encuentro el valor para ver si hay punto de inflexión. Recuerden que para que haya punto de inflexión debe haber un cambio de signo de más a menos o de menos a más. Y si no hay ese cambio de signos, no hay punto de inflexión. Por favor, hacerles acuerdo de que si me dan un ejercicio, no es correcto que yo diga, el problema que me dieron seguro tiene punto crítico y seguro tiene punto de inflexión. No, porque por eso lo analizamos. A ver, voy a explicar lo siguiente. El tema se llama análisis de una función porque la idea es analizar si tiene o no tiene. Si todas tuviesen, entonces no habría que analizar, ¿no es cierto? Habría que encontrar. Entonces, se analiza porque vamos a averiguar si tiene máximo, tiene mínimo, no tiene,
Entonces, por eso hacemos un análisis, ¿no? Entonces ahí hemos encontrado la solución de ese problema. Veamos un polinomio de quinto grado. Veamos un polinomio de quinto grado. Aquí una pregunta número 6, que voy a también hacer acá en clases. Ok. Una pregunta número 6. Calcular los puntos críticos de la siguiente función. Hablemos de un polinomio de quinto grado. A ver, x a la quinta, o pongámosle un valor. 3x a la quinta menos 5x al cubo. Menos 5x al cubo. Ok. Entonces, no importa el polinomio que me coloque. 3x a la cuarta, 4x a la séptima. No hay problema en cuál sea el polinomio. Lo que a nosotros nos interesa es que el alumno sepa encontrar los puntos críticos, que en sí es lo más importante del análisis. Porque con los puntos críticos en el siguiente tema vamos a definir si ganamos o perdemos, o si estamos en equilibrio, etcétera, etcétera. Después las asíntotas, el dominio, la gráfica, son cálculos, digamos, que son como cálculos secundarios que me sirven para el análisis, pero lo más importante del análisis son indudablemente los puntos críticos. Los primeros puntos críticos y los segundos puntos críticos, porque con ellos determinamos si hay máximo, determinamos si hay mínimo, determinamos si hay punto de inflexión, y en el siguiente capítulo determinamos si ganamos, determinamos si perdemos, las utilidades, los ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, eso es lo más importante que quede claro en el primer capítulo. Entonces, para encontrar acá los puntos críticos, vamos a derivar esta función, y al derivar seguramente tendremos que factorizar, ¿no? Y entonces aquí tenemos y igual a 3x a la quinta menos 5x al cubo. Encontremos la derivada de esta expresión. Entonces, la derivada de la función y va a ser igual. Bueno, voy a copiar esto para que aprovechemos que ya está escrito aquí para ganar tiempo. La derivada de 3x a la quinta es 15x a la cuarta, porque sabemos de que este 5 vas a multiplicar, 5 por 3, 15, y bajamos un grado. Y la derivada de 5x al cubo es también 15x al cuadrado. Ahí está, esa es la derivada. Entonces, encontrar la derivada, hasta ahí no hay problema. Donde he notado problemas es en despejar x. Aquí. Entonces, igualamos a 0 y aquí obviamente tendremos que factorizar. Es una condición necesaria saber factorizar. Por ejemplo, ya en la universidad no se practica factorización porque se supone de que la aprendieron en colegio, aunque indudablemente sabemos de que en colegio, en algunos colegios, no en todos, en algunos colegios, la enseñanza es muy mala, porque es la realidad. No venimos a criticar a nadie, pero hablemos la realidad. Hay colegios que la enseñanza realmente es muy mala, y hay colegios que la enseñanza es muy buena, y es como todo en la vida, lado bueno y lado malo. Entonces, se supone de que las factorizaciones usted ya las sabe hacer de colegio, pero sabemos que en la universidad muchos alumnos entran sin saber factorizar, y eso les causa problema a la hora de hacer un cálculo de esta magnitud, por ejemplo. De aquí yo puedo factorizar el 15, porque son números múltiplos, y puedo factorizar x cuadrado. Claro, aquí me va a dar x cuadrado, y aquí me va a dar 1. Sencillo, porque 15x cuadrado por x cuadrado es 15x a la cuarta, y 15x cuadrado por 1 es 15x cuadrado. Entonces acá voy a encontrar eh, varios puntos críticos. El primero va a ser con este. 15x cuadrado lo igualo a 0. Ese 15 que está multiplicando pasa a dividir y me va a quedar x cuadrado igual a 0. Y bueno, sabemos de que ese cuadrado va a pasar como la raíz de 0, y raíz de 0 es 0. Podemos adelantarnos ahí. Ahí no hay ningún problema. Está claro lo que hice. O sea, ahí está clarísimo lo que hice, ¿no? X vale 0. Ahora, acá, vamos a encontrar los otros puntos críticos. X al cuadrado menos 1 es igual a 0. Este es el caso 4, diferencia de cuadrado perfecto, pero si ustedes no quieren aplicar eso, ese que está con menos pasa con más, y este cuadrado pasa con raíz. X es igual
a más menos la raíz cuadrada de 1. Aquí vamos a poner más menos la raíz cuadrada de 1. Bueno, y sabemos de que la raíz cuadrada de 1 es 1, y entonces aquí x es más menos 1. Entonces, aquí hemos encontrado entonces tres valores para el punto crítico. Ahora, ok, como tenemos que encontrar tres valores, porque algunos alumnos preguntan, profesor, ¿cómo sé de que en esta función va a tener dos puntos críticos? O esta tendrá tres. No hay una forma de saber, hay que resolverlo, ¿no? Yo no les puedo decir, por ejemplo, no les puedo decir, estimados jóvenes, si le preguntan a la quinta, siempre va a haber tres puntos críticos. No, porque eso es mentira, no siempre es así. Si está elevado al cubo, van a haber dos puntos críticos. Tampoco, no podemos generalizar. Pues si vamos a enseñar, tenemos que hacerlo bien. Entonces, yo no puedo decir, jóvenes, cuando le pregunten a la quinta, siempre van a haber tres puntos. No, eso es mentira. No siempre va a ser así. O sea, no porque está elevado a la quinta, siempre tendrá tres puntos críticos. Puede ser de que generalmente, pero la palabra generalmente no es lo mismo que siempre, porque hay ejercicios elevados a la quinta que no tienen tres puntos críticos, tienen menos, entonces no puedo generalizar. Para eso hay que derivar y hay que factorizar. No nos podemos salvar de eso, ya tenemos que hacerlo. Entonces aquí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? O mejor dicho, lo ponemos así. Cálculo de la variable y. Ok, vamos a calcular la variable y con el primer valor que encontramos, que es 0. Entonces agarramos la función original, los conceptos deben estar claros. Agarro la función original y digo, si x me dio 0, ahora ahí, ¿cuánto vale y? En el punto crítico que encontré, que fue 0, ¿cuánto vale y? ¿Por qué es importante este cálculo? Porque en el siguiente capítulo, con esto mismo que estamos haciendo ahorita, lo vamos a volver a repetir, pero le vamos a dar aplicaciones a la economía. Por ejemplo, calcúleme el ingreso máximo que esta empresa va a tener al vender 200 mesas. Entonces, ahí vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo acá. Vamos a tener que determinar si es máximo, si es mínimo, nos pidieron el máximo, tenemos que agarrar el punto máximo y ahí hacer los cálculos. Calcúleme la utilidad. Calcúleme la utilidad marginal. La palabra marginal en matemática significa con derivadas. Todo lo que sea utilidad marginal, ingreso marginal, costo marginal, que es el siguiente capítulo, va a ser con derivadas. Entonces tenemos que profundizar esos conceptitos, tienen que estar bien claros. Y vamos a hacer, obviamente, muchos ejercicios, eso es indudable. Entonces aquí vamos a poner 0 y también les voy a dar ejercicios resueltos para que tengan de apoyo. Tendrán las clases grabadas y todo lo demás, ¿no? Todas las herramientas necesarias para buscar un óptimo rendimiento en las evaluaciones. Aquí está claro de que me va a dar 0. Entonces ya tengo un punto crítico, ¿no? Ya está claro que un punto crítico se encuentra en 0, 0. Y al mismo tiempo, digamos, tiene la tecnología también para ver los resultados, ¿no? 0,0. Es verdad que la tecnología no me lo desarrolla, pero me da los resultados directos. Entonces ahí yo puedo comprobar si lo hice bien o lo hice mal. Ahora, vamos a ver cuánto vale y, pero con el otro valor, porque no fue el único, el 0, también fue el 1. Entonces hago lo mismo, no, hago lo mismo. Si x vale 1, ¿cuánto vale y? Entonces aquí coloco 1, aquí coloco 1 y hago mis cálculos. Ok, aquí me va a dar menos 2, porque me va a dar 3 menos 5, y 3 menos 5 es menos 2. Entonces con 1 me da menos 2. Y tengo que hacer lo mismo con el otro, porque encontré otro, que fue menos 1. Entonces, con menos 1, ¿cuánto vale y? Entonces aquí reemplazo el menos 1, aquí reemplazo el menos 1,
Y bueno, aquí me acuerdo, ¿no? Los conceptos. Menos 1 a la quinta es menos 1. Menos 1 por 3 es menos 3. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 por 5 es menos 5, pero con ese menos se hace más 5. Entonces aquí daría 2. Menos 1 y 2. Y listo. Aquí he encontrado los puntos críticos. Puntos críticos que en el siguiente capítulo, vuelvo a recalcar, van a ser importantes para nuestros cálculos en variables económicas. No puede ser que un alumno no sepa por qué lleva cálculo o en qué lo va a aplicar. Y les comentaba que esa era la duda fundamental de los estudiantes, ¿no? Esta materia, ¿para qué está ahí? ¿Qué es lo importante de esta materia? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estos son algunos ejercicios que yo les voy a colocar en el práctico para que ustedes practiquen, y aquí yo les he ayudado con lo más importante, que son los puntos críticos. Indudablemente van a haber más ejercicios para que ustedes puedan calcular también los puntos críticos y puedan encontrar el análisis completo de la función. Este práctico final va a ser para presentar el día sábado. Este práctico no va a ser de un día para otro. Se lo voy a dar hoy miércoles y tendrán miércoles, jueves, viernes, sábado hasta la noche para presentarlo. Y aquí yo estoy ya realizando algunos problemas que van a estar en el práctico y aquí yo le estoy adelantando algunos cálculos que van a hacer. Ok, perfecto. ¿Qué más sería en esta parte? Bueno, en esta parte les he mostrado preguntas racionales, les he mostrado polinómicas, ¿no es cierto? Y indudablemente también puede haber alguna pregunta, más que todo racional y polinómica, pero también nos pueden preguntar, por ejemplo, con logaritmo, la derivada de un logaritmo también es importante, o nos pueden preguntar también con raíces, la derivada de un radical también es importante, pero eso podemos darle énfasis en el capítulo número 2, ¿no? No habría mucho problema en eso. Que tenemos que introducir en nuestros cálculos los logaritmos, porque hay expresiones logarítmicas muy importantes en el área económica, y también hay expresiones muy importantes en el área económica radicales, ¿no? Hablo de la raíz cuadrada, de cómo derivar una raíz y cómo derivar un logaritmo, un logaritmo más que todo natural, ¿no? Un logaritmo natural. A ver, por ejemplo aquí, tenemos acá una pregunta número 7. Por ejemplo, voy a hacer un cociente, logaritmo natural de x sobre x. Por ejemplo, ese ejercicio. ¿Cómo encontramos los puntos críticos de esto? Bueno, aquí tenemos que saber cómo derivar un logaritmo natural, ¿no? Entonces acá, y es igual al logaritmo natural de x sobre x. ¿Cómo encontramos la derivada de esto? Bueno, en primer lugar, es un cociente. Entonces, tenemos que aplicar la fórmula del cociente. ¿Qué dice la fórmula del cociente? Bueno, aquí armaré un cociente para tenerlo una vez. La fórmula del cociente dice, tenemos que derivar el numerador, pero el numerador es logaritmo de x. ¿Cómo derivábamos logaritmo de x en cálculo 1? Derivada de x1 dividido entre el argumento, que es x. Esa es la derivada del logaritmo natural de x. Derivamos lo de adentro y lo dividimos entre el argumento. O sea, derivamos el paréntesis y lo dividimos entre el paréntesis. ¿Y qué pasa con el logaritmo? Se elimina. Y eso tengo que multiplicarlo por el denominador, que es x, menos logaritmo natural de x por la derivada de x, que es 1, sobre x elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado. Listo. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? X con x se va, y aquí me va a quedar 1 menos logaritmo natural de x sobre x al cuadrado. Entonces ya tengo la derivada. Y de acá, de esta derivada, la igualo a 0
Y ese x cuadrado que está multiplicando pasa a dividir, me va a quedar 1 menos logaritmo de x igual a 0. Ese 1 que está sumando pasa a restar. Aquí me va a quedar menos 1. Voy a multiplicar por menos 1. Y claro, al multiplicar por menos 1 me va a quedar logaritmo natural de x igual a 1. ¿Y cómo despejamos x de acá? Bueno, x de acá se despeja de la siguiente manera. Todo el mundo sabe de que este logaritmo natural, al pasar al otro lado, ese logaritmo natural, a pasar al otro lado, pasa con su base. Y la base de esto es e. Y me va a quedar e elevado a 1. Ahí está. E elevado a 1. Y cualquier cosa elevado a 1 es lo mismo. Entonces, x vale e. Por lo tanto, hay un punto crítico. Entonces, cálculo de la variable, y. Listo. Agarramos la pregunta original. Esta es la pregunta original. Y nos preguntamos, si x es igual a e, ¿cuánto vale y? Ok, reemplazando aquí, tenemos lo siguiente. Si aquí yo reemplazo e, y aquí reemplazo e, en su calculadora, si ustedes calculan logaritmo natural de e, eso le va a dar 1. Y 1 dividido entre e, puedo dejarlo así. Y recordemos, ¿no es cierto? Aquí, por si acaso. Recordemos que e tiene un valor, 2,71. Si es que quieren dividirlo y responderlo con decimales, o lo pueden dejar así. No hay ningún problema. Eso también se calcula en la calculadora. Entonces aquí el punto crítico, entonces acá el punto crítico estaría en las coordenadas, aquí el punto crítico estaría en las coordenadas e para x y 1 sobre e para y. E para x y 1 sobre e para y. Listo, ahí está el punto crítico. Generalmente cuando nos preguntan con logaritmo natural, las respuestas son con e, porque en colegio aprendimos de que el logaritmo natural está directamente relacionado con la e. La e es una excentricidad que suele aparecer cuando nos preguntan logaritmo natural. Bien, mis estimados jóvenes, nuestra clase hoy día va a ser hasta acá, porque